Arratsaldeon eta esker mila Gasteizko Jabekuntza Feministarako Eskolak antolatutako ekimen berri honetara hurbiltzeagatik. Plazer bat da, hemen jendetza ikustea, eta Elorekin komentatzen nuen, plazer bat dela gainera jende horren gaztea ikustea. Benetan, niretzat beti gozada bada etxe honetara etortzea, baina, aurpegi berri asko ikustearen niretzat, pozgarria benetan. Azaroaren 25, alegia emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko egun agertu dugun honetan, gaur eskolatik hausnarketarako gune bat zabaldu nahi dizuegu, indarkeria honen adierazgarririk garbienak eta ziurrenik latzenak diren hilketa matxisten inguruan aritzeko. Baina ez gara soilik indarkeria horren biktima zuzena den emakumea eta bere inguruan zentratu nahiko gaur, baizik eta hilketa hauek komunitatearengan, gizartearengan, alegia gugan guztiongan daukaten ondorioez mintzatu nahi dugu, eta baita gu gizarte giza, jendarte giza, hauen inguruan, hilketa hauen inguruan egiten dugun irakurketen inguruan mintzatu nahi dugu gaur arratsaldean. Como decía, un placer de nuevo estar en esta casa. Eskerrik asko a la escuela por una nueva invitación, porque siempre es un placer acompañar a las compañeras, a las activistas que traen desde la escuela, que no es fácil, así que el esfuerzo, tanto para el ayuntamiento como para la propia escuela de empoderamiento, y un placer ver a tanta gente y todas las sillas prácticamente llenas. Esta tarde queremos reflexionar sobre lo que consideramos la mayor y más cruel y evidente muestra de la violencia machista en numerosas ocasiones, que son los asesinatos contra las mujeres o los asesinatos de mujeres. Y lo vamos a hacer tomando como referencia dos asesinatos sucedidos en nuestro entorno. Hablamos de los casos que recordaréis, porque no se olvidan, pero estos son muy recientes, los acontecidos en Orio y en nuestra propia Gasteiz. Pero no vamos a centrarnos únicamente en lo que son las causas que hay detrás de estos asesinatos, de las que reflexionamos en otros espacios, ni las consecuencias que estos tienen en el entorno más cercano de esas mujeres, sino en las consecuencias que tienen sobre la propia comunidad y cómo la comunidad hace frente o naturaliza incluso estos acontecimientos, porque así se siguen tratando. Yo, desde el punto de vista del periodismo, que es desde que os puedo hablar, aun considerando como un éxito rotundo el que en los últimos años el feminismo haya conseguido que en la prensa se deje de hablar de lo que antes se decía violencia doméstica o que sucedía en el ámbito privado, ¿no? Y se ha pasado a hablar de violencia machista o violencia de género, todavía hoy algunas de estas noticias aparecen en las secciones de sucesos, ¿no? Acompañadas de otras que poco tienen que ver con las causas políticas e ideológicas que hay detrás de estas. Entonces, hoy queremos hacer una reflexión que va más allá sobre la responsabilidad que tiene la comunidad en la naturalización de estos asesinatos y en cómo también podemos cambiar esta naturalización. Antes de dar paso, porque tengo muchas ganas de presentar a Norma y también vosotras, que es a quien habéis venido a hablar, pero no puedo dejar de acordarme. Yo vengo de Iruña y, como os podéis imaginar, la semana pasada, Nafarroa y todo Euskal Herria, imagino que se vio bastante tocada por el caso de violencia vicaria sucedido con el pequeño de Lizarra, y en el que el objetivo fundamental también era la mujer, ¿verdad? La mujer de la que seguían hablando como mujer de él, seguían hablando en la prensa como que no la había superado, amable carpintero, de no sé qué. Había una serie de comentarios en la prensa acerca de este caso, que creemos que forman parte de esa naturalización de los asesinatos machistas y que en el ámbito que a cada una nos corresponda debemos ir erradicando. Así que, como os decía, Norma Vázquez, arratsaldeon, bienvenida, psicóloga, directora de Sortzen Consultoría, conocida para muchas de vosotras. Es un placer que estés hoy con nosotras, eskerrik asko. Y Ainhoa, eskerrik asko, zuri ere hemen egoteagatik. Y ya he fallado en lo primero, que le he prometido que iba a hablar un poquito más despacio. Te doy paso, Norma, enseguida. La gente que nos estáis viendo a través nos estáis viendo online, tenéis teléfono para participar en el 627-404-786, 627-404-786, a través de WhatsApp o Telegram, y sí que decir, como luego recordaré, que la parte en la que todas participemos no será grabada ni emitida en streaming. Norma, muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias y gracias también por la invitación.
Debo decir que yo a veces me meto en líos yo sola, y esta es una de esas ocasiones, porque voy a hablar de un tema que no es de lo que casi siempre hablo, ¿no? Que tiene que ver más con las víctimas, la victimización, cómo viven las mujeres la violencia, sino a raíz precisamente del asesinato de Orio que el equipo tuvo la oportunidad de conocer el impacto más de cerca, y no solo por eso, también desde tiempo atrás vienen dándome de vueltas en la cabeza una serie de ideas que tiene que ver con quien asesina, con quien mata, con quien violenta. Y preparando esta charla, pues me di cuenta que desde hace más de 30 años que tengo en esta tarea, pues he atendido muchísimas mujeres y por supuesto no la misma cantidad de hombres, pero unos cuantos ya han caído en mis manos y han pasado por mis manos, y creía o me animé en este entorno más seguro de hacer una reflexión o invitarlas a hacer una reflexión que tendrá que ver con lo comunitario, sí, pero que antes también me gustaría lanzar algunas ideas para que pensemos desde el feminismo y desde las políticas públicas que precisamente están ausentes de lo comunitario, cómo es que estamos enfrentando la violencia contra las mujeres. Porque, bueno, yo tengo 25 años viviendo en este país, y a los pocos años, en 2003, finales de 2003, se aprobó la ley contra la violencia de género, o sea que ya tenemos 20 años de una ley que ahora daré más argumentos, pero que empezaré diciendo así, como para dar un titular, que no hay periodistas, pero como para dar un titular, que me parece un absoluto fracaso. Y que si realmente quisiéramos hacer unas políticas que defendieran a las mujeres, tendríamos que pasar por revisar esas leyes y los servicios y las políticas que se han derivado de esas leyes. Pero eso es el titular, luego ya lo argumento. Y quiero empezar señalando, primero quiero animarles a hacer la revisión de algunas consignas feministas, y no solo el análisis, porque en el análisis feminista yo creo que seguimos, pero sí cómo ese análisis a veces se traducen en algunas consignas que nos van resultando limitadas para poder analizar la violencia en concreto. Luego quiero hacer también poner en el debate algunos elementos del contexto que me parece también importantes para poder analizar mejor, y entonces sí ya aterrizar en los dos casos de los dos asesinatos más recientes, y viendo qué impacto y cómo los vive la comunidad del entorno, no solo el entorno más cercano, sino el entorno comunitario. Bueno, empezaré señalando que cuando uno de los primeros eslóganes feministas es aquello de que los agresores son hijos sanos del patriarcado. Se recuerdan, ¿no?, que lo creamos, y yo creo que creamos este eslogan, esta definición correcta en su momento, sobre todo como una contestación a esta idea de que los agresores son enfermos mentales, o son enfermos, son una parte, digamos, ajena a la normalidad de la sociedad, ¿no? Y esto hace 20 años tenía toda la fuerza, todo el impacto social, toda la creencia. Ahora tiene menos, pero sigue teniendo, y desde allí las feministas decíamos no son enfermos, no son los hijos sanos del patriarcado. Siendo que todavía creo que es así en una buena parte, yo creo que los asesinos, no los agresores, los asesinos no son los hijos sanos del patriarcado, ¿no? ¿Por qué? Porque los controladores, los hombres que ejercen una violencia que no llega a los extremos del asesinato, pueden ser también magnánimos, pueden oscilar entre una violencia descontrolada y un mayor control sobre sus conductas. O sea, tienen un repertorio
mucho más amplio de lo que es el ejercicio de la violencia. Y eso sí que son los hijos sanos. Sin embargo, cuando nos fijamos en los asesinos, en quienes llevan esa violencia al extremo de quitar una vida, veremos cómo causan rechazo social. Causan un rechazo social porque si no lo causaran, tendríamos que jubilarnos todas, las feministas, las de antes y las de ahora, porque hemos logrado, y yo creo que hemos logrado además allí aspectos fundamentales del discurso y del pensamiento, de que el asesinato, de que nadie tiene derecho, de que un hombre no tiene derecho a negar, a quitar la vida a su mujer porque no es suya, ¿no? Y ahí hemos también trabajado muchísimo sobre esta idea de la maté porque era mía. Ya no tiene el mismo rango de aceptación social que hace 20 años. Sobre todo cuando hablamos de la violencia de pareja, yo creo que hay otros ámbitos y otras formas de violencia en el que no hemos profundizado tanto como esto, y también va siendo hora de que veamos de qué otras maneras se comportan los agresores, no solamente en la pareja, sino con las mujeres en general. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día, así tengo pretexto para regresar a Vitoria, ¿no? Los asesinos, más allá de las medidas punitivas, pero cuentan con un rechazo social abierto, y de ahí que debamos adentrarnos, creo yo, en otros factores, algunos también de tipo psicológico, para entender por qué no les importa matar, pero a pesar de eso se entregan, ¿no? O se matan, o intentan huir, pero no niegan lo que han hecho, y en algunas ocasiones incluso puede ser motivo de orgullo y satisfacción para ellos, ¿no? Pero también en otros casos no. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos hombres que no son los hijos sanos del patriarcado y que el patriarcado no los reconoce como sus hijos sanos? ¿Qué pasa, no? Si no son así, ya en general, digamos, los maltratadores no son considerados locos o enfermos mentales, locos de como se decía antes, o enfermos mentales un poco después. Sin embargo, vamos a ver que cuando nos enfrentamos a un asesinato, sobre todo los medios, pero también la gente, la comunidad dice, vale, no estaba loco, pero tuvo un momento de locura, pero se le fue la olla, o como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Pero si bien no era, sí tuvo, me explico, o sea, ya no es un estado del ser, sino es un momento que le hizo perder el control y matar. Esto, y yo creo que a pesar de los muchos estudios que se hacen, nos faltan estudios sobre este tema, sobre los asesinatos, sobre qué pasa. Conocemos la noticia, por ejemplo, pero luego no sabemos más, no tenemos los estudios de qué situación era. Bueno, también porque sabemos que es un tema sensible y que hay muchas víctimas que sobreviven a esto, que hay que cuidarlas, y que nos movemos ahí entre ese cuidado necesario, pero eso también saber y entender qué pasa con estos hombres, porque han cambiado en estos 20 años, En estos 20 años yo me refiero a cuando no teníamos ley y tenemos ley, y han cambiado en todos estos 20 años porque la propia ley ha cambiado la sociedad también y la manera de ver esto. Bueno, esto lo cuento luego. Pero quiero hablar un poco también, esto por una parte, porque creo que cuando lanzamos consignas feministas, que es importante lanzarlas y resumen un pensamiento, luego también hay que revisarlas, hay que hacer balance y hay que ver qué tan válidas siguen siendo y qué otras tendremos que ir creando para ir viendo cómo va cambiando esta manera de expresarse la violencia en nuestra sociedad. Y yo creo que en este sentido el contexto es muy importante, y el contexto que vivimos ahora es muy distinto del de hace 20 años. Yo soy una admiradora, ¿no? de la literatura de Jorge Amado,
¿no? Y Jorge Amado tiene entre sus magníficas novelas una que es particularmente interesante, Gabriela, que la película no tiene nada que ver. Estoy hablando de cosas viejas, lo sé, ¿eh? Si no lo han visto y si no les suena, no pasa nada. Luego lo consultan en la biblioteca y ahí aparecerá. Pero lo que nos narra Jorge Amado en esta su novela es el paso de la sociedad feudal brasileña de finales del siglo XIX a la modernidad del siglo XX, y cómo se da el primer paso en que los coroneles, los militares, el primero de ellos es juzgado por el asesinato de su amante. Y es una espléndida narración de ese paso, de un contexto de normalización del asesinato a un rechazo del asesinato, y por primera vez llevar a la justicia a un hombre que asesina a su amante, ¿no? Y yo creo que es una pena, ¿no?, que ahora no tengamos también como esa literatura que nos permita ver ese paso. Seguramente que algún día saldrá y alguna escritora escribirá todo este movimiento social que se da en las cabezas, en los personajes que nos presenta en esta novela Jorge Amado, cómo van cambiando ellos, estos personajes, y a la vez cambia la sociedad y se influyen mutuamente, ¿no? Digo esto porque estamos en un contexto de cambio importante, que a mí me parece que hay que analizar, y que yo no pretendo analizarlo todo porque me faltarán elementos, y seguramente esto es un tema que tenemos que estar constantemente analizando, pero un elemento que está presente en el discurso es el negacionismo de la violencia, que va ganando importante terreno, ¿eh? Parece que podría sonar, a nosotras no, pero socialmente podría ganar, podría parecer más inclusivo decir la violencia no tiene género. Porque, claro, los eslogan aguantan cualquier cosa, ¿eh? Entonces, la violencia no tiene género podría parecer que es más inclusivo que la violencia de género, ¿no? Pero ya sabemos que no es así, que claro que la violencia tiene género, tiene expresiones, tiene víctimas y tiene perpetradores, ¿no? Y eso, sin embargo, es lo que está en juego en el discurso actual, y está ganando terreno, está ganando corazones, está ganando mentes. Y hace unos días, preparando esto, también leía un artículo que decía: la derechización de las sociedades europeas, y no solo las europeas, pero el artículo iba sobre ello, está significando también una brecha de género entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, una brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Porque mucho de el pensamiento fascista que estamos empezando a oír y que sale a la calle, no es casual que oigamos decir muchas consignas contra las mujeres, contra la violencia, contra la ideologización, contra la ideología de género, y cómo no podía ser de manera contra lo putas que somos las mujeres, porque ya sabemos que siempre van a dirigirse a nosotras de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que el negacionismo es un discurso, es una narrativa peligrosa, pero también tiene aplicación en las políticas públicas, no solo es un discurso, sino que sabemos que en cuanto llegan al poder, quienes sostienen este discurso desaparecen servicios públicos de atención a las víctimas, ¿no? Y tenemos ahí entonces una política de desatención todavía mayor a lo que podemos tener cuando no están en el gobierno, ¿no? El recorte de recursos es impresionante, y eso tiene consecuencias también en las mujeres y su recuperación. Pero creo que además de esto que está, hay otra cosa más, que era lo que yo me refería al principio, el titular que decía, ¿no?, de que a mí me parece que la ley integral contra la violencia de género tendría que ser revisada, porque creo que lo que nos plantea esta ley llega al momento hoy en día que nos plantea una serie de dilemas éticos que no sabemos cómo resolver. Y me explico, y me extiendo además sobre esto, porque ahí también es el contexto en el que se dan los asesinatos, La ley, cuando se aprueba la ley, nos marca un camino, nos marca dos caminos. Por un lado,
el camino judicial de persecución del delito, ¿no? Y celebramos, o se celebró en ese momento, que hacía de la violencia en la pareja, la llamada violencia de género, un delito público, ¿no? Entonces cualquiera podíamos denunciar, aunque necesitaba la ratificación de la mujer. Y eso no se ha movido, ¿eh? En 20 años no se ha movido esa parte de entender que teníamos que se tenía que perseguir ese delito y entonces que había que perseguirlo, ¿no? De oficio, y que era un delito público. Perdona, Norma, por aclarar esto, incluso en algunos otros casos sí que existe la omisión de socorro, ¿no? Por ejemplo, ante un accidente de tráfico y demás. En este caso, aunque sí que se hacen campañas para invitar a la comunidad a que denuncie, ¿no?, la existencia de algún caso, de alguna sospecha, no ocurre nada. Si por conocimiento se ha tenido una comunidad, digo, en este caso puede ser la comunidad literal, una comunidad de vecinos y vecinas, ¿no? No existe ese delito, así como la omisión de socorro sí lo es, ¿no? Eso es, también esa parte, ¿no? Pero digamos que la ley nos marcó una vía judicial, pero también la ley nos marcó una vía social, porque la violencia de género, ya sabemos, no es un problema fácil de enfrentar, ¿no? Y se trata de denunciar a tu pareja, no solo a tu agresor, ¿eh? Aunque la difusión sea denuncia a tu agresor, en realidad estás denunciando a tu pareja, que algunas veces te agrede y otras no. Entonces, ahí nos empezamos con los primeros problemas que ya los teníamos desde el 2005, que era, ¿qué pasa con la denuncia cuando las mujeres no están convencidas de que quieren seguir ese camino, ¿no? ¿Qué pasa con ellas cuando retiran la denuncia, cuando no quieren, cuando lo han puesto en un momento en que estaban convencidas que era el mejor camino, pero luego se han convencido de que no, porque en el 2005 ya había una respuesta de las mujeres, pero no teníamos la saturación, por ejemplo, en los juzgados que se tiene hoy. Y hoy a todo esto, además, sumamos la saturación de los juzgados, unos recursos que no responden adecuadamente a las necesidades de las mujeres. Entonces, tenemos un camino que en lo social, algunas veces acompañadas de abogadas feministas que ven las dificultades del camino legal, en lo social sabemos que las cosas no son tan simples, que esta situación de violencia es más bien bastante compleja, ¿no? Y que las mujeres se quieren separar, pero no quieren hacerle daño al hombre. Y esa frase yo la he oído cientos de veces y sin exagerar, ¿no? Me quiero separar, no quiero que me maltrate, pero no quiero hacerle daño. Entonces, por un lado, yo quiero apoyo para separarme, pero no quiero hacerle daño, lo que significa que no quiero denunciar. Pero entonces, claro, si no quieres denunciar, ¿a qué apoyos te puedes tú llegar? Peleamos mucho y yo creo que aquí, aquí desde más o menos 2009, pero ya luego con la revisión de la ley vasca, se puso por escrito que no se necesitaba la denuncia para recibir apoyos, ¿no? Y eso fue un gran paso, pero sin embargo sigue siendo una dificultad grande, porque si eres madre, tienes hijos y no tienes denuncia, la cosa sigue igual. No tienes las mismas posibilidades de los recursos, de poder hacer tu vida sin probablemente ya sin ese hombre que es tu pareja, pero no sin ese padre, ¿no? Entonces tenemos otros problemas, de manera que cuando yo trabajo supervisando, por ejemplo, algunos casos de profesionales, dicen, pero es que sabemos que lo está viendo. Sabemos que lo está viendo porque a estas alturas de la vida, quien trabaja en este tema desde el ámbito de lo social, psicológico, legal, saben que lo ven, a pesar de que tengan orden de alejamiento, muchas mujeres, no digo todas porque hay un grupo que no, pero muchas mujeres siguen viéndolo y lo siguen viendo escondidas y dicen, ¿y qué hacemos? Sabiendo que esto es así, pero sabiendo que si sale del piso de acogida, por ejemplo, está todavía más expuesta. Y si se queda, ¿qué estamos haciendo? Porque en estos dos caminos, el judicial y el social, que se abrieron a partir de la ley, lo cierto es que no son paralelos. El judicial estaba por encima del social y sigue estando por encima, y si aquí o en cualquier otra charla
puede estar algún miembro de la policía o del ámbito judicial, te dirían, pero es que la denuncia tienes que hacerla. Y ya no nos salimos de ahí, no hay posibilidad de dialogar de qué pasa con estos dilemas éticos. Esa afirmación de que en los últimos años hemos tenido muchas veces de que la Fiscalía puede actuar de oficio, por ejemplo, ¿dónde queda? No te voy a resolver lo que digo que es un dilema ético, ¿eh? Porque yo digo que es un dilema ético que no le toca, no podemos resolver las profesionales individualmente, aunque lo intentamos hacer, ¿eh? De hecho, yo creo que ante todo este mare magnum que significa la denuncia, el proceso judicial y las dudas de las mujeres y las indecisiones, lo único que tienen a la mano a veces es su trabajadora social, su psicóloga, su abogada, que está intentando ver cómo todo este desgarro se trabaja un poquito. No tiene a las instituciones, ¿eh? Tiene a las trabajadoras que están allí intentando ver qué pasa con el oficio, porque a veces se denuncia de oficio, pero la mujer no quiere seguir con eso. Y decimos, respetamos la voluntad de las mujeres, pero en la práctica no la respetamos del todo. Y luego si hay menores se nos complica. Entonces, este tema yo lo vengo discutiendo con los distintos sistemas de atención aproximadamente desde el 2005, pero sigue igual, exactamente en el mismo sitio porque no se mueve nada. Sigue siendo lo judicial lo que está por encima de lo social, a pesar de que ya sabemos desde 20 años de experiencia de lo social que no nos sirve ese esquema, que la violencia es mucho más compleja y que no nos sirven ni siquiera los instrumentos, las políticas y los servicios tal como están diseñados ahora, en la idea de que denuncias, va adelante el juicio, sale y tú construyes una nueva vida. Eso no sé, no me atrevo a dar porcentajes porque no lo sé, pero sé que es una minoría en donde suceden esos casos. La mayoría de los casos es, no quiero denunciar, intento salir sin esa denuncia, si tengo hijos la paso mal, luego tengo que denunciar, o de repente me encuentro con que alguien ha denunciado, ¿no? Y yo no sé cómo llevar adelante eso, ¿no? Resulta que me han dado una orden de alejamiento que yo no la quiero, no la he pedido, ¿no? Pero me la han dado porque han hecho una valoración de un riesgo alto y no hay manera de comunicarse, de salir de eso, ¿no? Me contaba alguna vez una mujer y es que nos dieron prohibición de comunicación. No nos podíamos comunicar con 2 hijas en el cotidiano. Pues era un lío que yo acabé mandando mensajes de WhatsApp sabiendo que no me podía comunicar, pero el día a día es bastante complejo de arreglar en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de los dilemas éticos, hablo de los dilemas éticos que tenemos las profesionales, de los servicios y que apoyamos y acompañamos a las mujeres. Y yo les decía algunas veces, es que no tendríamos que resolverlos las profesionales, tendrían que resolverlos las instituciones. Tendrían que tener una política las instituciones que digan, a ver, revisamos, ¿no? Pues de todas las mujeres que han pedido ayuda, ¿cuántas realmente han salido, ¿no? en una situación que digas de mejoría de su vida? ¿Cuántas se han quedado? ¿Cuántas han vuelto con el agresor? No porque quisieran, algunas veces sí, y otras porque no les quedaba más remedio, porque no hay alternativas para ellas y para sus vidas. Me encantaría tener esos datos, no los tenemos, ¿eh? Y si los tienen algunas instituciones, no los hacen públicos, ¿no? Que nos importaría muchísimo para hacer precisamente prevención y actuación comunitaria. Entre otras cosas, Norma, y continuamos, pero también porque hablabas de, bueno, pues el acúmulo de trabajo que hay en los juzgados, pero precisamente hablamos de la parte social. En los últimos años, sobre todo, las trabajadoras sociales tienen unas problemáticas laborales y de precariedad absoluta, como todos los sectores sociosanitarios y sanitarios, pues que dificultan muchísimo más, ¿no? Era el estudio de esos datos y darlos a conocer. Si es que existen, seguramente no tendrían ellas la responsabilidad de darlos a conocer, pero bueno, que al final también en la bola, ¿no? Pues participan varios problemas, ¿no? Influye, pero no. O sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero no es lo único. Se tienen muchas veces esos datos. Lo que pasa es que esos datos son lo suficientemente complejos como para que los tengas que explicar hilando fino. Hilando muy fino y viendo qué es lo que
qué es lo que está resultando y qué es lo que no está resultando, pero seguimos haciendo desde hace 20 años. A pesar de que sabemos que no resulta. Entonces yo creo que se tienen, yo creo que se tienen esos datos y lo sé porque trabajo en ellos, he trabajado con algunos ayuntamientos y sé que tienen los datos, pero cuando ven los resultados, y esto que nos dice, ¿no? Esto que nos dice que es difícil de explicar algunas de las cosas que está ahí diciendo aquí en general, ¿no? Y luego en este contexto y con esta revisión de lo que hemos dicho las feministas es que yo quería ubicar los asesinatos, ¿no? Por lo menos algunos elementos de estos asesinatos, porque me parece que son el contrapunto, el uno y el otro. El asesinato en Orio era de una expareja, ¿no? O sea, él era la expareja de ella, pero el asesinato en Vitoria parece que seguía la relación, ¿no? Con sus ires y venires, como ya sabemos que son también estas relaciones. Y el asesinato en Orio salía en todos los titulares y en la televisión, es que no lo podemos creer. Esa era una y otra vez, ¿no? El shock en la comunidad. No lo podemos creer. En cambio, el asesinato en Vitoria, de alguna manera, como sí estaba denunciado, ¿no? Y había un riesgo alto, ¿no? Según los criterios policiales, pues son como dos formas, dos contrapuntos, que a mí eso es lo que también me parece interesante que analicemos. En el primer caso, era un hombre normal. Se repitió hasta la saciedad. Como un hombre normal, decía el del bar, todo esto de la información pública que salió en los periódicos, si estado antes de que asesinara a esta mujer estuvo tomando un café, o sea, ¿cómo es posible que alguien que va a asesinar media hora antes esté tomando un café? Pues puede ser, o sea, no puede ser, fue, ¿no? Es posible. Y una y otra vez se subrayaba lo de era normal. Vale, pues si es normal, tenemos que pensar qué pasa con los hombres normales que asesinan, ¿no? ¿En dónde está la normalidad de esos hombres? Y yo creo que me atrevo a decir que la normalidad está en que hay un tipo de violencia que no es llamativa, que no es expresiva, que no la registramos, ni la comunidad ni las propias mujeres que la viven. Antes de meterme a esto, quería decir que el asesinato en Orio también supuso un asesinato público, en un parque a las 5 de la tarde. O sea, también esto tenemos que leerlo como esta huella expresiva de qué es lo que se quiere decir con estos asesinatos públicos, porque luego, buscando y analizando cómo hacían los otros asesinatos, el 3 de junio, o sea, el mes siguiente, menos de un mes después, en Oya, en Pontevedra, también había un asesinato público, ¿no? Y el 4 de noviembre, en Getafe, en Madrid, también había otro asesinato en la calle. Es decir, los asesinatos que generalmente se llevan a cabo en las casas, en los portales, en los pasillos, ¿no? Han dejado de ser ese escenario y han salido a la calle. Yo creo que eso ha pasado este año con estos 3 asesinatos y creo que eso nos debe decir algo también, O sea, porque fíjense que nosotras, ¿qué les hemos dicho a las mujeres? Yo se los he dicho cientos de veces, no quedes con él en su casa. Queda fuera, en un lugar público, ¿no? Donde haya gente, donde tú puedas defenderte, donde puedas pedir ayuda. Pues las mujeres lo hacen, ¿no? Siguen esas instrucciones y resulta que ya no sirven, ¿no? Que resulta que también en un lugar público lleno de niños y niñas puedes tú tener un riesgo de perder la vida. Eso es un shock. Para mí lo fue también, ¿no? Porque dices, las estrategias de autodefensa que les decimos a las mujeres, pues también se saltan, ¿no? Y no importa el impacto, para quien lo hace no importa el impacto que eso pueda causar, por lo menos en estos 3 asesinatos que son los más recientes. Pero también en este hombre normal, que se insistía y por todas partes se decía eso, ¿en dónde estaba la normalidad? Decía yo, para preparar esta charla,
me cogí una tabla que es muy conocida entre quienes trabajamos en este tema, ¿no? Más directamente, que son las señales de alarmas de una relación de pareja violenta, que hizo Echeburúa y Paz del Corral hace ya algunos años, ¿no? Y empecé a ver todos los ítems, por ejemplo, es extremadamente celoso, aísla a la pareja de familia y amigos, todos los ítems que más o menos conocemos cuando hablamos de una relación violenta, y en el caso de Orio no se cumplía ninguno. Y luego las señales de alarma en la víctima, ¿no? Ha sufrido violencia en relaciones de pareja anteriores, tiene un consumo abusivo de alcohol y drogas, miente o oculta a sus padres o amigos conductas abusivas de su pareja, y también los fui revisando y no se cumplía ninguna. Entonces, esto no nos sirve para ciertos casos, porque es otro tipo de violencia. Es una violencia que se expresa de otra manera, que no es expresiva así, ¿no? Que no es… sucedía… el shock en la comunidad era precisamente de que no se esperaban de un hombre normal, y perdonen que insista hasta la saciedad, pero si leen y revisan los periódicos y cómo dieron esta noticia, todos los medios subrayaban una y otra vez qué pasa con este hombre normal. Pues lo único que nos podemos explicar es que se le fue la olla, o que no pudo con la separación, ¿no? Que es lo que leemos ahora en este caso de Urbasa, ¿no? De Estella. No se les fue la olla, ¿eh? Ahí sí tenemos datos de algunos estudios que nos dicen que la mayoría de los asesinatos son planeados, ¿eh? Son planificados, y este también lo fue. Este también lo fue porque nos contaba una amiga que había ido a Londres, que decía que había un espacio en donde tenían pues una especie de recordatorio con flores, porque un chico joven había asesinado a una chica que le llevaba flores, ¿no? Porque le iba a pedir para ser su novia. No sé cómo se hacen hoy en día esas cosas, pero bueno, parece que llevaba flores y le iba a pedir, y como la chica que dijo que no, la mató. Entonces yo pensaba, llevas flores por un lado y un cuchillo por el otro, ¿no? Por si acaso te dice que no. O sea, las flores por si te dice que sí y el cuchillo por si te dice que no. Con lo cual son asesinatos premeditados. No se les fue la olla. Puede ser, y ya entrando a la psicología forense, que en el momento de hacerlo, en el mismo momento en que vas a disparar, en que vas a cuchillar, entres en visión de túnel y no veas nada. Pero para llegar allí tuviste que tener muy claro lo que ibas a hacer, ¿no? Entonces no se le fue la olla, ¿no? Lo planeó. Y yo creo que eso es importante para ver qué pasa con la normalidad. Entonces esto no nos sirve para ciertos casos. Quizás sí nos podría servir, conozco menos de cerca el caso de Vitoria, pero por lo que nos dijeron los medios, quizás sí nos podría servir algunas de estas cosas para este caso. Pero aquí tenemos otro problema, ¿no? En el caso de Orio, que tuvo este impacto social tan grande, es porque no te esperas de un vecino que conoces de toda la vida que actúe de esta manera. En el caso de Vitoria, creo que también tenemos que analizar mucho cómo enfrentan las instituciones y particularmente las policías estos casos, y algo tan importante y tan subjetivo que es el nivel de riesgo. Y cómo pasa a un nivel de riesgo a bajo, alto, que yo creo que puede pasar a lo largo de la relación, ¿eh? Y lo hemos visto, puede pasar a un nivel bajo de riesgo, luego puede aumentar, luego puede bajar, pero que eso sea por la dinámica de la relación de pareja y no por la falta de instrumentos o por la falta de formación de la policía o del personal que tenga que aplicar estos instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que este es otro caso, tiene que ver más, tiene que ver con un fallo del sistema, claramente, ¿no? En un caso también, pero no tanto es del sistema como de la propia comunidad y las alertas que se da de qué es lo que está sucediendo dentro de su comunidad, ¿no? Y lo primero que tenemos que aprender, aunque sea duro, es que sí, si son hombres normales, no sanos, pero normales, en esto que tanto se insistió en Orio, pues tenemos que aprender las mujeres y la sociedad y la comunidad, y tenemos que debatir mucho qué es la normalidad.
¿Qué es la normalidad? Porque yo escribía un poco en un artículo que escribí sobre este caso, que toda la gente en Orio decía, es que es normal, es normal, es normal, hasta que dije yo, bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de que es normal, no? Pues era un hombre como todos. ¿Y cómo son todos los hombres? Pues que no hablan de sus sentimientos. Eso ya no me parece tan normal, me parece frecuente. En todo caso, me parece un rasgo de carácter, pero no normal. Y tenemos entonces que empezar a ver qué es lo que hay con frecuencia y qué pasa con los rasgos de carácter que se normalizan y que pueden también preocuparnos. Preocuparnos porque dentro de esa normalidad, ¿no?, que tanto decimos de los hombres que matan, lo que hay es rasgos de carácter preocupantes y algunos que se normalizan incluso como rasgos culturales, ¿no? Es decir, es que ya sabes cómo son los vascos. Pues no, me gustaría tener más elementos. Pues eso, para adentro, todo para adentro, ¿no? Y no lo expresan. Bueno, pues si eso es parte de la identidad, me parece preocupante. Precisamente, Norma, mencionábamos, ¿no?, el caso en común, lo del normales, que es lo que yo antes decía también, y lo has mencionado tú ahora, en el caso del caso de violencia vicaria en Lizarra. También se decía eso, ¿no?, y que era un hombre normal. Y yo me acuerdo comentar con compañeras de trabajo, recordamos que el niño asesinado tenía 7 años, decían, claro, ¿cómo se explica ahora? Porque sí que hay ahora una dotación de psicólogos y de profesionales de Osasun Bidea en la Ikastola Lizarra, pues para acompañar, ¿no?, a tanto al profesorado como alumnos y alumnas. ¿Cómo se les explica? Y me decía una compañera, claro, ¿cómo se les explica para que ahora no todos les cojan miedo a su padre? ¿No? Porque están en una edad complicada, una edad, no son 3 años, que bueno, pueden generar ese trauma, pero igual el recuerdo luego es distinto. Con 7 años, eso queda, tú sabes mucho más de esto, ¿no? Y decía, es que igual es una oportunidad para explicar qué es eso, precisamente, qué es la normalidad, ¿no? ¿Por qué alguien que decimos, pero si es normal, pero si era un hombre bueno, si, ¿no? Incluso yo he oído comentarios en los que se mostraba cierta lástima hacia él, pues porque como era el hombre separado, que no había superado el divorcio o la separación, pues era el que durante 2 años había estado como generando cierta lástima en el entorno. Igual es una oportunidad. Estos casos en los que el asesino es normal, ¿no?, para cuestionarnos eso, ¿no?, que espero que no tenga que ver nada con esto de la vasquidad. No lo sé. Espero yo también, pero no estoy segura. Yo lo que sí sé es esto que tú decías, cuando profesores de los colegios en Orio preguntaba, ¿no? Los niños están preguntando, Ama, ¿a ti también te va a matar Aita? ¿Qué les contestamos? Porque claro, los niños lo vieron, lo supieron, lo olieron, lo hablaron, ¿no? ¿Qué les contestamos, ¿no?, sobre esto? Porque algunas tenían muy claras, ¿no? Decían, pues yo les digo que no, pero me queda una cosita ahí dentro, ¿no? Pero desde luego yo digo que no. Pero claro, si mi hija es adolescente y me pregunta esto y ella me empieza a cuestionar y vamos más a fondo, el no empieza a tener matices, ¿no? Y esto nos lleva a cuestionarnos eso. Y yo creo que pretendía hacer esto, no sé qué tanto lo he logrado, pero era mi pretensión precisamente discutir sobre la normalidad, ¿no? La normalidad de la violencia que ya hemos intentado por activa, por pasiva, desnormalizar, pero ahora creo que tenemos que ir un paso más, desnormalizar no solo la masculinidad, que buen esfuerzo que están haciendo algunos grupos sobre esto, sino los hombres. ¿Qué pasa con que no todos los hombres son buenos? Y desde luego, ¿qué elementos aprendemos para distinguir, ¿no?, cuáles son buenos o a lo mejor ni siquiera tenemos que hacerlo así, tenemos que empezar a ver qué conductas podemos decir que son buenas, que son adecuadas para irnos a lo moral, que son adecuadas o que no son adecuadas para la relación entre hombres y mujeres. Y esto para la conferencia y para las compañeros que nos están viendo por el streaming. Luego en las preguntas podemos profundizar otras cosas más interesantes, o tan interesantes, digo yo, o que a mí me lo parecen.
Sí, pero desde luego yo creo que esa es la clave. Decías, de todos modos, que podía ser un poquito lo que marcaba la diferencia entre el caso de Orio y de Gasteiz, donde en Gasteiz, bueno, pues se denuncia que hay una falta importante por parte de, ¿no? Pues por parte de las autoridades, que yo creo que también está bien que se pueda reconocer, que las propias instituciones lo reconozcan para aprender, ¿no? Porque yo estoy convencida de que están llenas de muchos profesionales que quisieran que esto funcionase. Pero esto no quiere decir que esos ítems de los que antes hablábamos no sigan teniendo valor y valía para muchos de los casos, ¿no? Sino, bueno, pues en el caso de Orio, como en otros, serán que hay rasgos que debemos analizar y que igual no están recogidos en esa especie de decálogos que yo creo que sí que hemos comentado muchas veces en foros feministas, incluso que hemos llegado a recomendar o a comentar con amigas, ¿no? Cuando alguna hemos detectado algún rasgo, ¿no? O alguna sospecha y demás, estos ítems siguen teniendo todo el valor, ¿no? Depende en qué relaciones, ¿eh? Lo que yo quiero es que dejemos de hacerlos universales, que dejemos de hacerlos generales para todas las relaciones, porque ahí no nos sirven. Lo que tenemos que aprender son los nuevos rasgos que se nos escapaban o que por lo menos no están recogidos, ¿no? Como tal. Eso, para ver la diversidad de situaciones, ¿no? Que no están recogidas aquí porque tenemos un perfil de la relación y de cómo es el riesgo en una relación violenta, que deja fuera otras formas formas de violencia, que además lo hemos dicho, por activa, por pasiva. La violencia no es solo física, también está la violencia psicológica, que eso lleva también a la muerte a las mujeres, quizá no porque las asesines, pero muchas veces por autodestrucción o por agotamiento psicológico, ¿no? Que no la recogen, que no están en estas formas, ¿no? Entonces yo eso es lo que creo que debemos entender, que hay diversas formas de ser violenta, de vivir la violencia, y que no todas están en estas formas tan explícitas y tan expresivas, ¿no? Que recoge en esta primera etapa, una primera etapa de cómo analizábamos la violencia. Bueno, pues de todos modos yo sé que es un tema y por la afluencia de público lo vemos que interesa mucho, así que si consideráis, si creéis, si conocéis a gente que hoy no ha podido venir pero que le gustaría seguir trabajando en este tema, os invito a que entréis en la página web de la Escuela de Empoderamiento Feminista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que os pongáis en contacto con la casa, porque precisamente una de las iniciativas de esta casa son las tertulias, comentaba yo, ¿no? Lo que nos gusta debatir, discutir y enriquecernos con los debates, y bueno, pues se trataremos de seguir trabajando en temas que aquí se hayan traído vía conferencia o vía taller, pero bueno, pues que nos apetezca seguir reflexionando sobre ellos. Así que bueno, toda esa información o todo el contacto con la casa lo podéis hacer a través de la casa a través de la página web de la Escuela de Empoderamiento Feminista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y tenéis ahí también toda la programación que continúa tanto en conferencias aquí presenciales como online, que la semana que viene tenemos una. Ahora es cuando alguien me va a ayudar, ¿verdad? Sí, no hace falta. Contrapedagogías de la crueldad, con Rita Laura Segato, que yo creo que vamos a hablar de cosas que también a Norma le interesan mucho, y en este caso la utilización de la violencia y la crueldad como mecanismos tanto misóginos y patriarcales como también colonialistas. Así que conferencia interesante a partir de las 6:30 de la tarde, martes también, y conectándose online. Norma Vázquez, que ha sido un placer estar contigo esta tarde. Agradecer a las compañeras de interpretación de lengua de signos que una vez más hayan estado con nosotras, y Norma, feliz vuelta a casa, descansa, es un placer y hasta la próxima. Eskerrik asko zuei guztioi.